Ahora viene Saúl y dice, yo voy a atacar a Keila para matar juntamente con todo David. ¿Qué clase de líder es ese? Solamente por cobrar venganza, solamente por salir ganador, solamente por salir vencedor, solamente para que digan que yo soy, por aferrarse a un puesto, por aferrarse a ese trono, por aferrarse a ese nombramiento, hace lo que sea por aferrarse a ese nombramiento. Es increíble la actitud de Saúl. Ahora, ¿por qué actúa Saúl de esa manera? Saúl actúa de esa manera porque ya había caído de la gracia de Dios. Saúl actúa de esa manera porque el eterno Dios le había dado la espalda ya. Saúl actúa de esa manera porque Dios le había rechazado ya estaba rechazado por Dios. Una persona cuando está rechazada por Dios no piensa, no actúa, hace las cosas por hacer y ofende, hace daño, causa estragos, hace alborotos y hace muchas cosas. No importa, y muchas de las veces las personas dicen, ¿qué no se dará cuenta de lo que está haciendo? ¿Quién no entenderá lo que está haciendo? La manera como lo está destruyendo todo, la imagen, está destruyendo el testimonio, está destruyendo todo aquello. No se dará cuenta. ¿Qué será que le pasa? No se da cuenta. No es que no se dé cuenta, sencillamente su conciencia está cauterizada. ¿Por qué? Porque Dios le abandonó, porque ya no está con él, no hay temor en él. Recuerda que el temor de Dios en nosotros se produce por la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos ahora aquí David consulta, dice, Señor, ¿será que van a venir Saúl a matarme aquí a Keila otra vez? Yo no me voy a mover sin antes no consultar a Dios. ¿Dónde lo aprendió? En la cueva de Adulán. ¿Dónde lo aprendió? En el desierto. Personas que no han ido a la cueva de Adulán, personas que no han pasado por el desierto, nunca aprenden a ser prudentes. Son imprudentes, son como caballos locos, sin freno, desenfrenados totalmente. Pero cuando la persona ha sido llevada a la cueva de Adulán, cuando la persona ha atravesado el desierto, cuando la persona ha salido del desierto, aprende a ser prudente, aprende a ser bastante delicado, bastante inteligente, hasta para saber hablar, hasta para tomar decisiones. Es muy puntual, es muy sagaz, en otras palabras. ¿Por qué? Porque la sabiduría de lo alto ha venido. Porque no de por gusto. Nuestros padres decían esto, las experiencias cuestan, las experiencias duelen. De la misma manera, en el desierto uno experimenta, en el desierto uno aprende, y en el desierto uno aprende a valorar. ¿Acaso no le pasó eso en la pandemia? En la pandemia uno valoró hasta ese verde, ese plátano, valoró la comida, valoró la familia, valoró todo. Yo tengo bastantes personas que me han llamado, que han estado en la cuarentena y han estado llorando, han estado vuelto nada. Pastor, por favor, ayúdeme, dé una palabra de consuelo porque me siento solo. Personas que abandonaron a su esposa, abandonaron a su esposo, se fueron solos y ahora encerrados solos, sin diversión, sin trabajo, sin nada. A los 15, 20 días empezaron a llorar, empezaron a tener esa agonía. ¿Por qué? Porque nunca entendieron, nunca comprendieron. El desierto hace que reaccionemos. El desierto hace que maduremos. El desierto hace que seamos sensibles. El desierto hace que seamos compasivos. El desierto hace que nosotros seamos condescendientes. El desierto hace que nosotros no seamos individualistas, sino que seamos comunitarios, que aprendamos a darnos la mano unos a otros. El desierto hace y fabrica hombres de vigor y mujeres de vigor. Así es como funciona, del desierto a la gloria. ¿Tú crees que de por gusto en la Biblia, en la Escritura, nosotros encontramos la historia de la nación de Israel, la historia de los patriarcas? Todos tuvieron que atravesar el desierto. El desierto. Yo cuando estudiaba la palabra digo, ¿por qué el desierto, el desierto, el desierto, el desierto? ¿Por qué Abraham al desierto? Aquí tenemos a Isaac al desierto. Ahí tenemos a los patriarcas al desierto, a Moisés al desierto, luego el pueblo al desierto, Jesucristo al desierto, y todos al desierto, Juan el Bautista al desierto. ¿Por qué? Entonces ahí hemos David en el desierto, y lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque el desierto forma el carácter, porque el desierto forma es eso que no aprendemos en el colegio, en el instituto, en las escuelas, en ningún lado, no, sino el desierto, la tribulación, la angustia. Ese es el desierto. No estoy hablando del desierto literal, decir, pastor, me voy a vivir al desierto para ser formado. No, hablo del desierto. En la Biblia tenemos al desierto como tribulación, como angustia, como persecución, como dolor, como pérdida, como sufrimiento. Eso es el desierto. Y Dios permite en nuestras vidas. De pronto tú estás atravesando tu desierto. De pronto estás en el desierto en este momento y estás loco por salir del desierto. Tranquilo, espera, que no vas a salir cuando tú quieras. Saldrás del desierto cuando Dios así lo determine. ¿Sabes cuándo? Cuando ya estés listo.
Eso es cuando el cántaro está en el horno del alfarero. Cuando ya esté listo sale. ¿Y en qué momento sé que estoy listo? Cuando hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos. Cuando nos negamos a nosotros mismos y nos desaparecemos a nosotros mismos. Cuando el egocentrismo ha desaparecido. Cuando solamente está de por medio solamente la voluntad de Dios. Es ahí donde Dios dice, ya es hora. Ya estás listo para que puedas salir del desierto. Es hora de salir al desierto. Ahora sí vas camino a la gloria. Vas camino a lo que fuiste, para lo que fuiste preparado. Y ahí tenemos a Saúl. Él no fue al desierto. Por supuesto que no fue al desierto. Pero mira cómo fue. Mira su ministerio. Mira su manera, su forma de proceder, su liderazgo. Todo fracasado, vuelto nada. Aprovechándose de la oportunidad para dañar a la otra persona. Aprovechándose de un chismoso para matar a los sacerdotes. Una actitud irrelevante. Cuando una persona no ha sufrido, no sabe lo que es sufrir. Pero cuando una persona ha sufrido, valora y ¿sabes qué? Y entiende al que está sufriendo. Comprende al que está sufriendo. Pero una persona que no ha sufrido y cuando ve a alguien sufriendo dice, tan cobarde, tan flojo, no puede pararse duro, no puede, ya, pues ponte duro, pues. No se trata de eso. Porque no hemos entendido el dolor ajeno. No hemos entendido el dolor ajeno. Ok, entonces, aquí tenemos a David otra vez consultando a Jehová. Mira, date cuenta. Saúl dependía de su propio ego. David dependía de Dios. Saúl consultaba con quién, consigo mismo. Y él mismo decía, así está. Y decía, ay, Dios me ha dado en mis manos a mi enemigo. Le dijo que Dios era. Pero era Dios, en realidad no era. Era su propio ego. Como hoy por hoy también muchas personas creen que Dios le habla, cuando en realidad le habla su propio ego, su propia altivez, su propio orgullo, su propio egocentrismo, toma forma y habla a su propio corazón y dice, yo siento en mi corazón adentro hacer esto. Pero dime una cosa, ¿quién puso ese sentimiento? ¿Fue Dios o fue tus sentimientos propios tuyos? Interesante, entonces sigamos. Dice esto, versículo 10, y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido, con toda reverencia, con toda humildad. No dijo tu rey, no, tu siervo. Ya era rey, pero él seguía utilizando ese espacio siervo. Y ustedes ven, en toda la vida David siempre habló siervo, esclavo, siervo, 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 siervo. Jamás se le subieron los humos a la cabeza. Jamás dijo yo soy el rey. Mira, de rey a rey vamos a hablar. Dijo alguien por ahí, Jehová Junior y Jehová Padre vamos a conversar. No. Él siempre utilizó ese lugar. Ese de siervo, de esclavo. Él siempre se puso en ese lugar. Por eso que Cristo también dice que Cristo Jesús, siendo hijo de Dios, no se aferró a ese nombramiento de ser hijo de Dios, hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. No se aferró a ese nombramiento, sino que despojándose de su divinidad, despojándose de todo, y en calidad de siervo vivió, y en calidad de siervo nos enseñó, y en calidad de siervo murió, y en calidad de siervo hizo toda la obra y la labor como cordero mudo. Y tú y yo no podemos obviar eso. Tú y yo tenemos que pasar por el mismo lugar. Cuando vayas al desierto, procura ser agradecido en el desierto. En el desierto, Señor, tuya es la gloria, tuyo es el honor. Sea para usted el honor y la gloria, Padre. Lo que esté pasando es doloroso, es duro, es fuerte, Señor, pero en ti confío. Si usted me trajo hasta aquí, tu mano me trajo hasta aquí, tu mano me sostendrá. Es interesante. Lee conmigo lo que dice Salmos capítulo 37. Mira esto, verás. Es interesante. Se me vino a la cabeza en este momento este salmo muy interesante. Salmos el capítulo 37, versículo 23. Salmos 37, 23. Mira, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea, Dios ordena los pasos. A David le llevó a la cueva de Adulán, Dios lo llevó. Al desierto, Dios le llevó. Dice, por Jehová son ordenados los pasos de David, del hombre, de ti y de mí. Y él aprueba su camino. Él aprueba el camino. Por esa razón, cuando el hombre cayere, fracasare, cuando el hombre se derrumbare, no quedará postrado. No quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano. ¿Te das cuenta? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. ¿Dónde? En el desierto aprueba su camino. Deuteronomio 8 dice, yo los llevé al desierto, yo les hice tener hambre, y yo les hice tener frío, pero también les di calor. Yo fui el que hice todo eso. ¿Para qué? Para formar su carácter. Para saber lo que hay en su corazón. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino.
Por esa razón, porque Jehová está en medio, porque Él tiene su propósito definido. Cuando el hombre cayere, cuando tú y yo, cuando Norman cayere, no quedará postrado. No quedará postrado. ¿Por qué? Porque Jehová sostiene su mano, porque Él me toma de la mano y me hace caminar por donde Él quiere que yo camine. ¿Para qué? Con un solo propósito, para que logremos entender y comprender, conocer, para que seamos sensibles, para que aprendamos a ser sensibles y tengamos misericordia de quienes están a nuestro alrededor. Para que seamos buenos pastores y ministros de la grey de Dios, no enseñoreándonos de ellos, sino al contrario, siendo servidores de ellos, aunque mal paguen. Así es, aunque mal paguen, aunque ni siquiera se acuerden, aunque ni siquiera sepan a reconocer, no importa, como servidores, porque a la hora de la verdad, quien paga al final de todo es Dios. Cada cual, dice la palabra, que a cada cual pagará Dios conforme a lo que ha hecho y conforme a lo que ha actuado. Mi deber es actuar como debo actuar, y el deber de la iglesia es actuar como la iglesia debe actuar, y cada uno somos responsables de todo, pero Dios a cada uno dará el pago como debe dar. Miremos ahora el pago de David y el pago de Saúl. Sigamos.